¿Cómo estás, Carlos? Buen día. ¿Qué tal, Miguel? Buen día, ¿cómo están ustedes? Bien, esperando tus reflexiones, tu análisis sobre este tema de la ley de previsión, el equilibrio fiscal, básicamente, que tanto defiende don Milei. A ver, Carlos. Bueno, siempre dijimos, bueno, lo ha dicho tantas veces el presidente, que el equilibrio fiscal es innegociable. Mm, Es una pieza clave de su estrategia de política económica. Tantas veces también, Miguel, hemos planteado el hecho de que había equilibrio fiscal los últimos meses, pero estaba un poco atado con alambre, porque en realidad se venía dilatando pagos que correspondía hacer, lo cual no elimina la visión de decir que, por supuesto, el gobierno argentino hizo un ajuste fiscal tremendo a lo largo de estos meses de gobierno. No sé si, como dice el presidente, para decir que es el mayor ajuste fiscal de la historia de la humanidad, pero sí está claro, digamos, que es de los más fuertes que se hayan dado en la historia de la Argentina. Pero, y entrando a este tema, digamos que el ajuste fiscal o el gasto público ha bajado un 20% en términos reales, medido interanualmente, pero que un tercio de esos 20 puntos era el ajuste sobre las jubilaciones. claro, claro, ahí Y está tantas claro. veces, Miguel, habíamos dicho, ¿no es cierto? En realidad, dentro del gasto público nacional, mirado al año pasado y los años anteriores, 45% del gasto público era el pago de jubilaciones y pensiones. De tal manera que si un gobierno iba a ir a fondo por un ajuste fiscal, inevitablemente iba a tocar las cajas previsionales, digamos, la situación de los jubilados. Y esto es lo que pone en riesgo, obviamente, cuando el gobierno dice, bueno, acá, con esta ley que acaba de ser aprobada, se borra el superávit fiscal o todo el esfuerzo que hizo el gobierno argentino a lo largo de estos meses de gobierno. Y si miramos los números fríamente, está claro que sí. Pero, La ley que ha sido aprobada la semana pasada tiene 4 ventanas de análisis, Miguel. Uno es un retroactivo a enero, porque los jubilados en enero recibieron un sí, sablazo el brutal, famoso digamos. enganche ese que quedó Exacto, frente al desfasado. proceso inflacionario. Entonces la ley dice, acá hay que hacer frente a un retroactivo para acomodar la situación de lo que perdieron los jubilados a comienzos de año. El cambio en la fórmula previsional no es tan relevante. Sí, no. Hay un punto que es que se le otorga una posibilidad de aumento adicional si el salario se recuperara frente a la inflación, lo Sí. cual no está en la fórmula. Mm, Pero hay dos cosas más que están en la ley que se aprobó la semana pasada, de las cuales se está hablando menos y que son importantes, porque la ley aprobada le dice al ANSES que tiene que cancelar en 6 meses las deudas previsionales con las cajas Claro. provinciales, está el tema. que son 13 provincias, entre las cuales está Córdoba. La deuda con Córdoba es de 400.000 millones de pesos, Miguel. Sí. Y con Santa Fe una cifra más o menos parecida. Este es un punto no menor. Y el otro punto es que le dice también que tiene que abonar los juicios con sentencia firme de aquellos jubilados que, viendo que se había violado la norma que estaba establecida por ley, iniciaron acciones judiciales y tienen sentencia firme. Hay más de 90.000 juicios dando vuelta, no están dando vuelta, tienen sentencia firme. La ley le dice al gobierno argentino, pague, usted está violando la ley. Si miramos las 4 ventanas de lo que expresa el proyecto, es decir, la ley que acaba de ser aprobada, miramos las 4 ventanas, digamos, el retroactivo, el cambio en la fórmula previsional, el compromiso de que hay que pagarle a las provincias las deudas de las cajas provinciales y el pago de los juicios que tiene sentencia firme, el número da una cifra que licúa el superávit fiscal que consiguió el gobierno argentino. Ahora, alguien dirá, bueno, pero he escuchado ese planteo de gente que dice, bueno, los diputados y los senadores aprobaron una cosa, pero no pusieron de dónde van a salir los recursos. Ahora, acá entra en juego otra discusión, Miguel, con respecto ya no al ajuste tal como lo está haciendo el gobierno, sino a la eficiencia con la cual el gobierno administra los recursos. Osvaldo Giordano, que fue elegido por este gobierno, pero lo echaron a los 2 meses, y que es, a mi juicio, la persona que más conoce sobre el sistema previsional de la Argentina, Sí. dijo el fin de semana, porque el gobierno argentino tiene que pagar en septiembre un bono a los jubilados, está evaluando cómo le va a pagar el bono. Dijo textualmente, Osvaldo Giordano dijo el fin de semana, el bono se paga de manera generalizada, sin ninguna evaluación socioeconómica del que lo percibe, Claro, que puede tener claro. rentas u otros ingresos. Sí, sí, sí. Si se redujera la mitad el pago del bono focalizándolo mejor, se podría compensar totalmente la expansión del gasto de corto plazo. Pero todo. Es decir, el bono se está pagando, o no van a pagar en septiembre, se está pagando a gente que de muy escasos recursos
y también se lo están dando a alguien que vive Sí, en un country, Miguel. sí, es cierto. Ahora, Y acá entramos Giordano, a un terreno perdón, de lo que es la Carlos, eficiencia del Estado. perdón, Carlos. Según Sí. el análisis de Giordano, pagando la mitad del bono compensa la No, lo que ventana. dice Giordano es que hay que focalizar el bono. Bueno, pero No digo, se le puede dar el bono a una persona de está alto bien, está ingreso. bien. Bueno, pagando la mitad no, sino focalizándolo, Claro. pagándole a los que realmente lo necesitan, digamos, y no a los que pueden subsistir lo mismo. ¿Compensaría la primer La mitad, ventana de la mitad. primer ventana de Compensaría la mitad del déficit que está planteado en la norma que se aprobó la semana pasada. Yo quiero rescatar acá, Miguel, porque todo es opinable acá en este punto, en términos de cómo hacemos los números. Pero este planteo de Giordano, digamos, pone arriba de la mesa no el debate sobre el ajuste fiscal con la motosierra, sino qué tan eficiente es el Estado. Y en este punto, el gobierno de Javier Milei no le puede echar la culpa al gobierno anterior. Osvaldo Giordano había planteado cuando asumió que iba a normalizar esta situación, que iba a hacer un análisis finito de a quién se le están dando los subsidios y los bonos y a quiénes no. Duró 2 meses y obviamente no lo pudo hacer. Claro. En este punto, en septiembre el gobierno argentino, este gobierno argentino, le va a dar un bono a alguien que vive en un country. Con lo cual, estamos hablando ya de la ineficiencia, no de los gobiernos anteriores, sino de la ineficiencia de este gobierno. Porque es fácil poner arriba de la mesa este tema en términos absolutos y no ponerse a mirar cómo corresponde las cosas en términos más finitos, en términos de evaluar los números tal como están planteados. Y me gustaría cerrar, Miguel, con una declaración del presidente de la Nación ayer, que nos saca del análisis económico. Y la quiero rescatar porque yo este debate lo he tenido con colegas a lo largo de los últimos 3 y 4 años. Milei dijo, la casta, la basura que votó esto, está tratando de exterminar a la juventud argentina, porque la deuda son impuestos futuros. Este conjunto de delincuentes le acaban de arruinar la vida a nuestros hijos y a nuestros nietos. ¿A dónde quiero ir, Miguel, con esto? Porque yo he tenido este debate con colegas en los últimos tiempos. Gente que dice, colegas míos, con los cuales he debatido, que me dicen, no, bueno, acá hay que ajustar las cuentas previsionales y listo, porque si no, hay que bajar la presión impositiva. Si seguimos pagándole a los jubilados lo que se les paga, va a haber alta presión impositiva y entonces en realidad le estamos quitando la posibilidad de crecer a la Argentina y le estamos quitando la posibilidad a nuestros hijos y a nuestros nietos. Y aquí dirá, bueno, ¿pero que le va a soltar la mano a los jubilados? Y sí, ¿y cómo van a sobrevivir? Que vivan del aporte de sus familias o de la solidaridad de algunas instituciones. No, bueno. Yo este debate lo he tenido, Miguel, con colegas. No, bueno, y lo que está diciendo el presidente, está planteando en ese rango, de decir, bueno, acá los jubilados, si le pagamos a los jubilados lo que les corresponde, le estamos quitando el futuro a nuestros hijos y a nuestros nietos, y hay que soltarle la mano a los jubilados. Este no es un tema económico, Miguel. No estamos hablando de análisis económico. Acá estamos hablando de ética. Me estás dejando impávido. Acá estamos hablando de valores en términos de la sociedad. Sí. No me quiero meter en este tema porque la semana pasada algún comentario que hice sobre la pirámide poblacional y la distribución del ingreso, en este espacio me indica algunos insultos. Y en realidad, digo, no me quiero ni meter en esto, pero está claro que este debate, lo que acaba de decir el presidente el fin de semana, con respecto a los jubilados y que le están quitando el futuro a los jóvenes y a las próximas generaciones, es un tema que no corresponde al análisis económico. Es un tema de ética, es un tema de valores en términos sociales. Bueno, no en vano, Giordano y vos han escrito el libro sobre la eficiencia del Estado, ¿no? Ahí, releyendo eso, uno puede encontrarse con varios conceptos con quienes se puede coincidir o no, pero están explícitos en esa línea. Aquí de lo que se trata, como siempre dijimos, Miguel, era de hacer eficiente el Estado. Sí, señor. No de eliminarlo. Por ejemplo, sino de hacerlo eficiente. Y el tema de los bonos del próximo mes es claramente un tema de eficiencia, mejor dicho, de ineficiencia en términos de distribución de recursos. Pero ya no de Cristina Fernández ni de Alberto Fernández. Acá estamos hablando de una ineficiencia del actual gobierno que va a repartir bonos sin discriminar a quien se le está dando. Sí, ahí finalmente me meto con esto porque creo que es pertinente y además tiene tono de consulta. Sabemos que hay muchos jubilados
en comparación de los que aportan, ¿no? Cobran muchos en proporción con los que aportan. Ahora, en cuanto a la eficiencia del Estado, me da pie para esto, ¿por qué no se generan condiciones para que el empresariado nacional, la economía nacional, tenga más trabajadores en blanco? Y entonces habría mucho más aporte a la caja. ¿Esa también hay que tenerla en cuenta, Carlos, o no? Bueno, por supuesto, lo que pasa que son análisis no de cortísimo plazo, sino de cuál es la estrategia para el crecimiento de la economía argentina. Y Milei te va a decir lo que está diciendo todos los días, que él está haciendo un gran esfuerzo para que la economía crezca, aunque en el corto plazo lo que está generando es más recesión. Pero acá vamos a empezar a discutir objetivos de corto plazo y de largo plazo, ¿no es cierto? Y el presidente va a defender la posición de que él está haciendo un ajuste para que la economía se sincere en términos de variables y crezca. Y que ese crecimiento va a permitir resolver esto en el largo plazo. En el corto plazo lo que tenemos es un escenario recesivo que está generando expulsión de mano de obra y aumento de la desocupación. Pero es un debate sobre plazos en términos de política económica, ¿no? Bien. Carlos, muchas gracias por tu análisis de este lunes. Que la pasen lindo, buen día. Chao. El licenciado Carlos Sellaro.